Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la toma de las decisiones respecto de la gestión de liderazgo y de la gestión de los niveles gerenciales. En ese sentido, pues, uno de los principales factores sobre de los cuales un gerente, un director, un líder permanece mucho tiempo en estos puestos, pues es en base a su toma de decisiones, que en el mejor de los casos está por el 70% de éxito. Hemos visto en otras materias, hemos visto en otras diapositivas que la toma de decisiones no es producida por la intuición ni es producida por la experiencia. En las grandes empresas, en los excelentes equipos de trabajo que conforman algunas empresas, en las empresas de clase mundial, en aquellas empresas que están siempre actualizándose, la toma de decisiones es un proceso conjunto entre el equipo de trabajo y el líder, gerente o director, ¿no? Y se llega a un consenso y este consenso se toma como referencia para futuras tomas de decisiones. Así que el viejo modelo donde el gerente, el líder, el director tomaba las decisiones él solo es un modelo que pues está pues realmente en el pasado, ¿no? Y pues ya no se utiliza, ¿no? Obviamente aquí tendría que haber una separación de los tipos de decisiones, pero si requiere la presencia del director son decisiones o del líder, son decisiones que realmente van a afectar a ya sea todo el departamento o ya sea toda la empresa. En función de esas variables, sí es importante que nosotros establezcamos que la toma de decisiones tendrá un proceso sí o sí y que este proceso normalmente se va a ejecutar en todas las variables. Hay, eh, hay problemáticas que son generales dentro de los departamentos y dentro de las empresas, ¿no? La rumorología, los chismes, los mensajes tendenciosos, ¿no? Entre los compañeros de trabajo, eso se da siempre. Los conflictos personales, los conflictos de egos, en esos pues ahí el director general, el líder de proyecto o alguno de estos mandos, realmente él no va a tener una injerencia, ¿no? Por una simple cadena de mando, él no lo va a hacer. Entonces, sí recomiendo que cuando lleguen a estos niveles, ustedes pues atiendan aquellos problemas que realmente competen a su actividad. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Primero que nada vamos a hablar de la naturaleza de las decisiones y la naturaleza es qué las origina, qué las provoca y sobre de qué debo estar pendiente. Por lo tanto, una decisión es una lección entre posibilidades que implica evaluar las líneas de acción disponibles y determinar qué acciones se llevarán a cabo. En resumidas cuentas, la naturaleza de las decisiones tiene que ver con las posibilidades que yo tengo de resolver la problemática que tengo. Una problemática no puede tener solamente una solución. Eso que quede estrictamente claro. Una decisión, una problemática debe tener por lo menos 4 o 5 alternativas y aquí ya dependerá de la experiencia del equipo de trabajo, dependerá de la experiencia del líder y dependerá de cómo se discuten las variables del problema, pero siempre una decisión tiene diferentes alternativas. Unas nos darán tiempo para resolver, otras serán más baratas en relación costo-beneficio, otras serán muy rápidas y otras serán definitivas, ¿no? Y aquí dependerá en qué circunstancias se encuentre la empresa y en qué circunstancias se encuentre el departamento, en el caso que atiendan esa variable. Y por lo tanto, bueno, pues se tendrá que ejecutar. Dejamos la naturaleza de las decisiones, que es un tema o es un punto realmente central por el considerar las alternativas que debemos tener y pasamos a lo que es el proceso de las decisiones. Y dentro del proceso de las decisiones, lo primero que nosotros tenemos que hacer como un elemento de procedimiento de toma de decisiones es analizar la situación para identificar los posibles problemas. Donde nosotros vemos el problema no necesariamente es donde se origina el problema. Esa es una regla.
¿no? Y donde resulta que posiblemente se origine el problema, lo originan no elementos administrativos, sino elementos procedimentales. ¿A qué me refiero? Que puede ser que la actitud, puede ser que el conflicto que hay entre las personas que ejecutan la función que se tiene encomendada, que nos está generando problemas, no esté funcionando de la mejor manera. Por lo tanto, una de las bases sobre de las cuales debe trabajar el gerente y su equipo es analizar las situaciones en base a la información disponible. Por eso es que es tan importante los reportes que elaboramos, por eso es tan importante la cantidad de información que solicitamos a nuestros colaboradores con la intención de tenerla a la mano para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que podríamos hacer para revertir. Entonces, antes de ejecutar algo, usted analice y tómese su tiempo. Al final de cuentas, es mejor tomar una decisión pensada y analizada que una decisión imprudente y que nos cueste muchísimo más, ¿no? Entonces, tranquilo, tómese su tiempo, no hay problema. En el número dos, y hay que identificar todas las alternativas y decimos, un problema debe tener 4 o 5 soluciones, 5 o 5 alternativas. Y aquí dependerá netamente de la experiencia, sí, y netamente de los procedimientos que hacen los departamentos o que hacen las empresas para solucionar sus diferentes problemáticas que se les dan continuamente, ¿no? Normalmente en las empresas nada surge en generación espontánea, nada. Todo tiene un origen perfectamente definido y todo está perfectamente evaluado para saber que algo no se está dando de la manera correcta, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tenemos esta toma de decisiones, es porque se ha producido una falla en una parte de la empresa o en un departamento muy grande, pero que no nació hoy, ¿no? Sino que lleva tiempo ahí generándose, desarrollándose, fortaleciéndose hasta que realmente la podemos ver. Y aquí tendríamos que ser muy claros y muy contundentes para identificar quién es el responsable de esa área y también, como parte de las alternativas, identificar por qué pasó. Dentro del análisis de las alternativas se debe analizar, perdónenme la expresión, detenidamente todas las alternativas propuestas, prestando atención a sus fortalezas y debilidades y comparándolas entre sí. Cada alternativa debe tener dentro de sí un pequeño análisis FODA. Si es que todavía el equipo de trabajo está en construcción, con la intención de que pueda evaluar perfectamente de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades respecto de la toma de decisiones o respecto de la espera que estamos tomando para tomar dicha decisión. Entonces, sí, las alternativas deben estar ahí, pero debemos de evaluarlas claramente para identificar cuál nos conviene más, bajo la tendencia, y no lo olvide, de fortalezas y debilidades. Si su equipo de trabajo todavía está en formación, si su equipo de trabajo todavía no tiene la suficiente experiencia y si el equipo de trabajo está pasando por primera vez sobre esta problemática que tenemos y no se había presentado con antelación. Y entonces, bajo esos pretextos, nosotros ejecutamos modelo FODA como un elemento simple pero contundente para poder tratar de solucionar la situación que nosotros tenemos. Una vez que analizamos las alternativas de manera conjunta, de manera clara y en todas sus posibles variables a través de la información que tenemos disponible, lo que va a suceder es que nosotros vamos a empezar a seleccionar una alternativa como la ejecución primaria, pero eso no quiere decir que las demás se desechen, ¿no? Porque estamos sujetos a que esa alternativa nos dé resultados. Hay ocasiones en que esto no sucede y por lo tanto tenemos que ejecutar la alternativa número 2.
Hay ocasiones en que esto tampoco sucede y tenemos que ejecutar la alternativa 3, ¿no? Esto con la intención de tratar o de solucionar por completo la problemática que estamos teniendo. ¿Se puede fallar? Por supuesto que se puede fallar. Por supuesto que es factible que nosotros tengamos fallos al momento de decidir, pero sí tendríamos que hacer una evaluación de la selección de alternativas en el caso de que éstas fallen en su ejecución, porque entonces estamos evaluando mal o los datos que se nos están entregando son incorrectos. Y si son incorrectos, ¿quién los está tomando y por qué los está tomando de la manera en que lo está haciendo? Y entonces ahí tenemos que encontrar, perdónenme la expresión, culpables, porque posiblemente alguien esté, aunque suene un poco conspiranoico, si pasa, nos esté saboteando las operaciones, ¿no? Y no porque le pague a alguien más, sino porque simplemente está enojado con la empresa. Y bajo esa perspectiva, nosotros tendríamos que establecer claramente eh, métricas muy exactas respecto de la información que se nos hace llegar, de cómo se nos hace llegar y qué requisitos debe tener la información. Y si alguien también de una jerarquía más alta no la está tomando correctamente, también deberíamos tomar cartas en el asunto. Y aquí es el problema donde se encuentra la industria mexicana, ¿no? Porque a veces es muy permisible. Si te equivocas, se es muy permisible y pareciera que no pasa nada. Y no debería de suceder, ¿no? Deberíamos de ser muy contundentes y decir que hay cierto tipo de errores que no se pueden tolerar, que no se van a tolerar y que incumplir con los procedimientos que se han manejado va a someter a la persona a una sanción muy, muy fuerte, ¿no? Selecciona entonces una alternativa y en base a los criterios de elección establecidos y el análisis hecho en cada alternativa, es el momento de seleccionar aquellas alternativas posibles, la que en principio se adecue más a los objetivos que se quieren conseguir, ¿no? Porque recuerda usted que una decisión siempre está en función de un objetivo y de un resultado. Después vamos a pasar a la implantación o al desarrollo o a que el sistema corra la decisión que estamos tomando, como usted le quiere llamar. En todo caso, está bien dicho. Y cuando se ha tomado la decisión, es importante comunicarlo e informar sobre ellas a todas las personas que se vayan a ver afectadas por la decisión o por la alternativa que hemos elegido. La implantación de cualquier decisión requiere de un proceso de planificación y organización previo. No lo vamos a hacer porque sí, sino tenemos que determinar los recursos de todos los sentidos, ¿no? Humanos, financieros, tecnológicos, ¿no? Materiales, pero también tenemos que aplicar el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar para poder ejecutar y correr la decisión que queremos, ¿no? Esto pareciera, ya para la gente con mucha experiencia dentro de la empresa, pues, pareciera como algo muy rutinario. Y posiblemente alguien diga, pues eso, que eso se hace siempre, ¿no? Pero no está de más recordarlo y no está de más señalar que estos elementos se deben de hacer por procedimiento. No porque yo quiera, no porque me quiera ver y más inteligente, sino porque simple y sencillamente se tienen que hacer. Y bajo esa perspectiva, la implantación requiere de ciertos niveles de planificación, ciertos niveles de organización y que el director, gerente o líder, pues supervise que el trabajo se esté desarrollando. Si no es así, entonces es una decisión que pues va a salir mal, que no vamos a tener los resultados que esperamos y que al final de cuentas, pues el problema no se va a resolver y se va a hacer mucho más grande. Y disculpe usted si oye mi voz gangosa, pero creo que me está dando gripe. Espero que sea solamente gripe. Este, y reitero una disculpa. Luego vamos a hacer la evaluación de los resultados. Y en la toma de decisiones, este análisis debe servir para comprobar si ha dado soluciones al problema de manera satisfactoria o si por el contrario no lo ha hecho y es necesario volver a comenzar todo el proceso, corrigiendo los errores que sea necesario solventar. Esta sería la situación más extrema, que en realidad no debería de presentarse, aunque
No dudamos que en la industria mexicana se puedan presentar estos fallos y que de alguna otra manera este, tengamos que corregir, y yo diría no todo, pero sí una gran parte. Y esto deja mal al equipo de trabajo, deja mal a los gerentes de área y esto deja mal a todos. ¿Por qué? Porque a los ojos de los dueños de la empresa, no se está trabajando. Y cuando no se trabaja en estos niveles, pues las sanciones son fuertes y las sanciones son muy rápidas de ejecutar. Entonces, ahí sí tenemos que hacer la evaluación y normalmente la evaluación tendría que darnos un ok, ¿no? Pero sí hay ocasiones en que pasa que esa evaluación nos da un error, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que ir ajustando. Así que espero esta parte, pues no, nunca les resulte, ¿no? Nunca les resulte una toma de decisiones negativa, pero si lo hacen, traten de corregirse sobre de la marcha y que las correcciones sean las menores, ¿no? Porque si son las mayores, entonces estamos trabajando mal. Y aquí ya vendrían lo que son los tipos de decisiones que nosotros debemos de desarrollar para ser competitivos y dentro de las decisiones básicas que encontramos en una empresa estarán las decisiones de dirección. Y las decisiones de dirección son aquellas en las que deciden los directivos o gerentes de la compañía, ¿no? Donde se sientan, analizan los datos y sus decisiones van a afectar a todos los integrantes de la empresa, a todos los puestos de la empresa y a todo el medio externo que la componga, ¿no? Porque se van a tomar decisiones realmente muy, muy fuertes, ¿no? Y normalmente estas decisiones son a periodos de mediano plazo o periodos de largo plazo. Luego vienen lo que son las decisiones estratégicas, ¿no? Que se encargan de preparar el futuro de la empresa. Es decir, son las decisiones que se toman para obtener resultados a mediano y largo plazo, ¿no? Y que estas también, como habíamos dicho, van a afectar prácticamente a toda la empresa. Estas decisiones las toma la dirección o gerencia de la empresa dentro de escenarios que pueden entrañar diferentes grados de ¿qué? Grados de riesgo. Y por eso se le consideran estratégicas, porque habrá momentos de mucho riesgo, habrá momentos de poco riesgo y habrá momentos de nulo riesgo. Pero todos los momentos dan como resultado que la empresa se sitúe en una posición totalmente distinta al ejecutar sus estrategias. Por lo tanto, son necesarias y por lo tanto también son obligatorias de todas las empresas, no importa su tamaño, ¿no? Aquí todas las empresas deben buscar, pretender crecer a lo largo de los años, ¿no? Y 5 años sería el periodo más o menos estándar para que una empresa tenga cambios notorios en su estructura, en su volumen o en su forma y que no, esto le permita saber que está creciendo. Luego vendrían lo que son las decisiones individuales, donde son aquellas que cualquier empleado de la empresa toma en su día a día, ¿no? O sea, aquí son decisiones de procedimiento o de manual, y aquí no tenemos mayor situación, ¿no? Desde llegar temprano, desde la hora de la comida, desde el reporte que tengo que entregar, desde seguir el cronograma, bla, 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 ¿no? Aunque son rutinarias y aunque son por procedimiento, el control sobre estas decisiones es importante porque un error repetido en el tiempo puede tener consecuencias económicas, tanto para la empresa como para los clientes, en el caso de que no se atiendan. Y repito, aquí volveríamos al punto de origen, ¿no? ¿Por qué no se está revisando? ¿Quién no lo está revisando? ¿Por qué dejaron de revisarlo? Y quien no lo haga, pues obviamente tendrá cierto nivel de complicidad. Luego tenemos las decisiones operativas, que son aquellas que se toman para realizar la gestión diaria de la empresa. Es decir, los objetivos a alcanzar son a corto plazo o a plazos inmediatos. Lo normal es que la toma de decisiones operativas involucren
varias áreas de la empresa, como la producción, como la atención a clientes, como la producción, como las compras y los inventarios, ¿no? Que todas están conectadas para la producción del producto, ¿no? O para la elaboración del servicio. Y todo gira en torno a estas empresas y por lo tanto las decisiones operativas afectan a 3 o 4 departamentos en conjunto que son los que le dan origen a al funcionamiento de la misma. Y por lo tanto, debemos tener mucho cuidado y mucho énfasis en vigilar elementos de calidad, elementos de productividad, elementos de seguridad para que las cosas salgan como deben salir y que todo esté bajo los protocolos, procedimientos, programas y pronósticos que hemos ejecutado para este año y que se sigan al pie de la letra. Porque en muchas ocasiones, eh, por variaciones que tenemos en el mercado, o producimos mucho y no necesariamente producimos con la misma calidad, o producimos poco y eso implica que el producto pueda salir más costoso, lo que a la larga pues va a afectar en la opinión del cliente y en la opinión del mercado. Por eso es que las decisiones operativas deben ser analizadas con mucha claridad y con mucho cuidado, con la intención de que se puedan estar monitoreando en periodos muy pequeños de tiempo. Y como hablábamos hace algunas diapositivas, el directivo debe manejar el conflicto. El conflicto es parte de la naturaleza del ser humano y por lo tanto, donde hay seres humanos, debe haber, es necesario un conflicto, porque el conflicto le da sentido y pertenencia o le da separación al grupo, ¿no? Ya sea grupo social o el grupo de trabajo. Y entonces, en ese sentido, los directivos deben de tratar de manejar los conflictos para enfocarlos en áreas que puedan ser beneficiosas para todos los integrantes. Y dentro del manejo de los conflictos, lo primero que tenemos que establecer es una comunicación adecuada, en el cual esto ya lo hemos venido platicando prácticamente en todas las sesiones. Debemos trabajar nuestra comunicación, debemos trabajar nuestro mensaje, debemos trabajar nuestras expresiones, ¿no? Porque si no, la gente va a entender que queríamos peras cuando nosotros queríamos manzanas. Y eso las empresas no, hoy no se lo pueden permitir. Y no se lo pueden permitir porque pues la competencia es muy fuerte hoy en día. Así que sí es necesario que tengamos atención muy especial y muy enfática en la comunicación que utilizamos con nuestros equipos de trabajo. En el número 2 hay que identificar qué o quiénes generan los conflictos, ¿no? Y ante la sospecha de una posible discrepancia, uno de los pasos para resolver un conflicto laboral es llegar al origen, ¿no? ¿Quién es el que está hablando mal de la empresa? ¿Por qué está hablando mal de la empresa? ¿Qué lo originó hablar mal de la empresa? ¿No? Cuando nosotros llegamos a una empresa, nosotros llegamos cargados de ilusiones, deseos, sueños y éxito. ¿Y saben quiénes son los culpables de que esas sensaciones se eliminen? La empresa. Así de simple, ¿no? Entonces, si algo está sucediendo mal, también hay que interiorizar y ver qué es lo que estamos haciendo mal desde el punto de vista de la motivación del trabajador para que éste genere conflictos, ¿no? Y es necesario entender cuáles son las causas y por qué se han provocado un desacuerdo en elementos esenciales, ¿no? Cuando un trabajador quiere venganza, algo muy malo hemos estado haciendo. Cuando un trabajador quiere que le vaya mal a la empresa donde él trabaja, algo muy mal hemos estado haciendo, ¿no? Y yo sé que la empresa después de nosotros va a seguir trabajando y cuando nosotros nos jubilemos, la empresa va a seguir trabajando, sí, sí, y eso no se lo discuto.
pero esas empresas jamás van a ser de las empresas que sean punta de lanza, jamás van a ser referentes de nada y jamás van a tener ganancias que lleguen hasta el cielo, ¿no? Entonces, eh, unas por otras ya determinarán los dueños de la empresa que quieren. En el número 4, para evitar los conflictos, hay que nombrar a los responsables, esto es, que los directivos tienen que saber delegar y en ocasiones se asignan tareas a integrantes del equipo que sienten que la labor que deben desempeñar poco tiene que ver con sus actividades habituales. Esta situación puede generar que se piense que las tareas en cuestión responden a otros miembros del equipo y acaben generando un conflicto entre las partes, ¿no? Y todos lo hemos visto, empresas que tienen trabajadores que hacen mucho y empresas que tienen trabajadores que hacen muy poco. Y tristemente el que hace poco gana mucho y el que hace mucho gana poco. Y entonces obviamente eso es un caldo de cultivo para generar conflictos y generar diferencias entre los integrantes de la empresa. Por eso les decía y les he reiterado que en México se debe trabajar mucho la motivación, se deben trabajar mucho los estímulos, se debe trabajar mucho en la parte procedimental porque estamos realmente muy mal, ¿no? En términos de esos elementos. Si tenemos ya el problema, si tenemos ya la circunstancia que nos está quejando o si la circunstancia que está moviendo las fibras emocionales de los diferentes puestos de trabajo, lo que tenemos que pasar a hacer, perdón, es escuchar a las partes implicadas y prestar atención y dejar que una persona exprese de forma libre su opinión es una manera de solucionar las disputas. ¿Cuántas veces una persona ha hablado de la problemática de la empresa y los actos seguido la corren? Acto seguido la congelan. Acto seguido la mandan a otra planta. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué no somos empresas de clase mundial? Por detalles, ¿no? Suelen ofrecer muy buenos resultados, hablar con las partes implicadas por separado y posteriormente realizar reuniones conjuntas. De esta manera es posible comprender las dos versiones de las partes, lo que permite interpretar de forma más objetiva las situaciones, siempre y cuando la persona que hable pues no tenga repercusiones respecto de su trabajo, ¿no? Si yo me quejo del trabajo no es porque yo quiera criticar a las personas. Yo critico el trabajo porque quiero que mi empresa, quiero que esta camiseta que a fuerzas quieren que me ponga y que ya me puse, pues me lleve a generar más ingresos, que me lleve a generar más ganancias, que me lleve a que mi familia viva mejor. Yo no quiero enojarme con el señor gerente porque no está haciendo bien su chamba, ¿no? Desafortunadamente estas palabras tan simples y que son lógicas y que son de entendimiento básico de primaria, la gente no las toma, ¿no? La gente se enoja, lo toma personal y dice que se va a vengar. Y entonces las empresas navegan de esa manera siempre. ¿Generan ganancias? Sí, por supuesto. ¿Estarán muchos años en el mercado? Sí, por supuesto, pero nunca serán más importantes que las que trabajan de otra manera. En el número 5, negociación, paso a paso. En este caso, el cómo enfrentar el problema laboral presenta una mayor complejidad, ya que hay que proceder a aplicaciones técnicas de mediación. Hay que aplicar, ¿no? Mediación, por supuesto. Y la mediación es un instrumento muy utilizado para solventar problemas de convivencia entre personal interno y se basa en realizar negociaciones paso a paso entre las partes involucradas, lo que nos permite de alguna otra manera poder entender cuál es el conflicto y tratar de solucionarlo. Porque aquí hay una regla, si el conflicto se da en un departamento, este se tiene que dar forzosamente en por lo menos otros dos, ¿no? Porque algo no está funcionando bien y recuerden que las actitudes negativas se copian muy fácil y por lo tanto deberíamos tener la capacidad de solucionarlas casi en forma inmediata. Eso sería lo ideal, eso sería lo correcto, pero requiere
de un esfuerzo por parte de los gerentes, por parte de los líderes o por parte de los directivos. Y a veces estos puestos no lo quieren hacer y por lo tanto tenemos empresas que son conflictivas, con empresas que siempre están en conflicto y empresas que creen que todo es personal cuando nada en una empresa es personal. Todo es laboral. Y con eso me despido, muchachos. Espero les haya gustado. Les agradezco su atención y nos vemos en la clase Zoom. Espero contar con su asistencia. Que pasen bonita tarde y hasta luego.